Sauder Perú planea invertir alrededor de 9.000 millones de dólares en proyectos como Tía María, Los Chancas, Michiquillay, una fundición, la ampliación de la refinería y la mina Cuajone para alcanzar la meta de producir hasta 1 millón de toneladas anuales. Este plan busca no solo impulsar la economía, sino también posicionar a Perú como el primer productor mundial de cobre, superando a Chile, que este año prevé producir 5,7 millones de toneladas del metal rojo. Óscar González Rocha, presidente de Sauder Perú, propone una apuesta integral por el desarrollo económico partiendo de la minería del cobre. Señala que el mundo requerirá aproximadamente 14 millones de toneladas de cobre adicionales en los próximos años y Perú tiene la oportunidad de contribuir significativamente a este aumento de la demanda. La visión de Sauder Perú va más allá de la producción de cobre, ya que busca un desarrollo integral que beneficie a las comunidades locales. En el caso del proyecto Tía María, la empresa trabaja en estrecha colaboración con la población del Valle del Tambo y la provincia de Islay para promover mejoras en la producción agrícola y ganadera, así como otros emprendimientos locales. Darío Segarra, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, señaló que la debilidad institucional es el reto más grande para lograr que el Perú se convierta en el primer productor de cobre a nivel global. La debilidad institucional es el desafío más grande que tenemos para poder convertir esta oportunidad histórica que nos brinda la minería en una mayor generación de renta, más oportunidades fiscales y reducir radicalmente la pobreza, sostuvo Segarra. En la misma línea, comentó la importancia de fortalecer el desarrollo territorial para que la inversión minera se convierta en crecimiento económico. Hay un crecimiento en las ciudades grandes, pero no donde se encuentran los recursos naturales. Necesitamos políticas de descentralización eficientes y eficaces, añadió. Río Tinto y First Quantum, socios en el proyecto de cobre La Granja en la región Cajamarca, mostraron su interés por adquirir una zona específica en el Parque Industrial de Lambayeque para almacenar su producción y exportar su insumo fuera del país. Dichas empresas mineras mencionaron que buscan apropiarse de una extensión considerable de terreno dentro del área de desarrollo portuario para implantar sus equipos de producción minera. Recientemente, First Quantum adquirió una participación del 55% de La Granja a cambio de 105 millones de dólares y tendrán que invertir 546 millones de dólares adicionales como parte del financiamiento inicial. Una parte de dicho financiamiento será destinado para culminar los estudios de viabilidad y el resto se utilizará para la construcción de la mina en sí, suponiendo que los resultados sean positivos. Según Río Tinto, La Granja tiene el potencial de ser una operación de cobre grande y de larga vida, con un recurso mineral inferido de 4.320 toneladas y potencial para expansión. Durante el balance anual de avances y oportunidades en desarrollo de proveedores y empleo local, Las Bambas anunció un hito de inversión por un monto más de 688 millones de soles en compras locales hasta octubre del 2023, representando el 8% de sus adquisiciones totales. Dicha minera benefició a más de 40 empresas de 16 comunidades. Queremos ser agentes sostenibles de cambio, desarrollo y potenciando el factor local y comunal. Para ello estamos trabajando con nuestros socios estratégicos a efectos de impulsar la economía local, tanto en empleo como en la competitividad empresarial. Así lo señaló María Elena Bernal, superintendente de contratos en Las Bambas. Para el primer trimestre del 2024, Las Bambas lanzará la red Emprende Cusca Wiñazún, una iniciativa que busca integrar en una red a los socios estratégicos y centralizar información sobre empresas locales adscritas, requerimientos, seguimiento de KPI, sugerencias, entre otros.
Actualmente, el 80% del sector minero en el mundo aún no usa soluciones que incluyan la inteligencia artificial o tecnologías vinculadas a ella. Sin embargo, se estima que en 5 años, más del 90% de la industria minera peruana ya habrá implementado estas herramientas. Así lo estimó el ingeniero Álvaro Castro, Control System Line Manager and Digital Champion de ABB en Perú. El especialista acotó que la inteligencia artificial permite aumentar la productividad hasta un 10%, además que al evitar fallas eléctricas en algunos activos críticos puede ahorrar un 15% en costos de su ciclo de vida, además que reduce hasta un 30% las actividades no planificadas en la planta minera. Según un estudio de Bason Board, especialistas en investigación de mercados para el sector tecnológico destaca que el valor de la implementación de estas tecnologías en la minería podría llegar a los $300.000 millones para el año 2025 a nivel global. Al cierre de este año se estima que la producción de cobre en el Perú cerrará en 2,7 millones de toneladas métricas finas, según la última edición del Boletín Estadístico Minero del Ministerio de Energía y Minas. El crecimiento al mes de octubre fue de 1,9% con relación al mismo mes del 2022. La transición energética en la que ya se embarcaron las empresas va a multiplicar la demanda de cobre. Por ejemplo, un auto eléctrico requiere 5 veces más la cantidad de cobre que un auto a combustión. El Perú debe aprovechar la necesidad que tienen las industrias, pues estamos entre los 3 países del mundo con mayores reservas de cobre, señaló Guillermo Chino, gerente general de Minera Apumayo. Se estima que si se pone en producción todos los proyectos mineros de la actual cartera, se podría duplicar la producción cuprífera nacional. Dicha cifra alcanzaría las 5,4 toneladas, dejando al Perú casi al nivel de Chile, primer productor de cobre del mundo. El director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, Miguel Cardoso, consideró necesario la aceleración del proyecto de cobre La Granja, valorizado en $5.000 millones, el más grande de la cartera de proyectos mineros del MINEN. Dijo que lamentablemente hay una inacción del Poder Ejecutivo por impulsarlo, a pesar de que el proyecto no cuenta con conflictos sociales y todavía no termina de explorarse. El proyecto La Granja es el más grande de la cartera, pero todavía no termina de explorarlo, faltan comprobar sus reservas. Estamos hablando de decenas de millones de toneladas de cobre, pero todavía no se ha culminado todos los estudios ni la exploración, comentó el director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Como se recuerda, las transnacionales Rio Tinto y First Quantum Minerals concretaron la transacción anunciada en marzo pasado para continuar con la siguiente etapa del proyecto La Granja en Cajamarca, que comprende la culminación del estudio de viabilidad y trabajo en la comunidad en los próximos 2 o 3 años. La compañía de minas Buenaventura anunció compra de 19% de sus acciones por Antofagasta PLC a través de una subsidiaria de total propiedad. La inversión del grupo minero chileno está en línea con su estrategia de priorizar la exploración y la inversión en América. Estamos entusiasmados con la perspectiva de trabajar junto con Buenaventura para hacer realidad ese potencial de una manera que maximice el valor para Buenaventura y sus partes interesadas y sea consistente con una operación responsable y sostenible y el compromiso con las comunidades, empleados, clientes, proveedores, reguladores y otras partes interesadas. Así lo señaló Jean-Paul Luxi, presidente de Antofagasta. Por su parte, Buenaventura precisó que espera trabajar en conjunto con Antofagasta para incrementar el valor de sus negocios, considerando la experiencia y responsabilidad de dicha empresa en el desarrollo y operación de activos de cobre de clase mundial. Bueno, para nosotros como Electroperú, ¿no?, es un paso muy importante porque es
estamos entregando a la primera empresa que nos ha requerido este tipo de certificado, ¿no? En la cual certificamos que la producción de la electricidad que le estamos entregando es totalmente renovable, en este caso fuente hídrica. El objetivo es que cada vez se usen menos combustibles fósiles, ¿no? Y esto le da también a la empresa Linde la posibilidad de aseverar y demostrar que su producción industrial está en base a energía limpia. Así es, ¿no? Con esto la empresa Linde puede asegurar a todos sus clientes que su producción es con fuente totalmente renovable, no contaminante. Bueno, la importancia es que cada vez como empresas tenemos que ir a usar menos combustibles fósiles, ¿no? Y el uso de la energía renovable en cualquiera de sus modalidades, ¿no? Hídrica, solar o eólica, es el camino que nos queda para la descarbonización de la matriz eléctrica en el Perú. Lo que nos queda es felicitar a Linde, ¿no? Que se ha convertido en la primera empresa entre nuestros clientes que ha optado por obtener esta certificación. Y esperamos que con este ejemplo las otras también vayan a requerir este certificado. Quiero destacar, ¿no?, que Linde es nuestro cliente por varias décadas todavía, es un cliente del siglo pasado. Y realmente, de acuerdo a nuestra estadística, creo que es el cliente más antiguo que tenemos y es el primero en obtener este tipo de certificación. Bueno, lo que nosotros estamos apostando es lo que llamamos la generación distribuida, ¿no? Que daría una enorme oportunidad a desarrollos de pequeños proyectos con energía solar, con energía eólica, incluso hidráulica, ¿no? A lo largo y ancho del país. Como ustedes saben, nosotros acabamos también de tener un reconocimiento de la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo con el proyecto de centros de salud, en los cuales hemos instalado sistemas fotovoltaicos que están brindando energía eléctrica. Ese modelo puede ser replicado desde el punto de vista técnico y económico en todos los centros de salud a nivel nacional, y no únicamente en los centros de salud, sino en las comisarías y en las escuelas. Hemos cumplido 51 años como empresa. Recientemente la central de Mantaro, el complejo Mantaro, ha cumplido 50 años de operación, cosas que son muy trascendentales para el mercado eléctrico peruano. Tenemos el complejo Mantaro, que es la planta hidroeléctrica más grande del país. Son dos centrales que están en cascada en la misma cuenca del río Mantaro. Son 1000 megavatios de potencia instalada, ¿no?, que tenemos allá. Y tenemos operaciones en Tumbes, una planta termoeléctrica muy pequeña que básicamente está operando para emergencias o cosas muy especiales. La alternativa hidroeléctrica es una muy buena alternativa para energía limpia. El problema es que toma mucho tiempo en desarrollarlas y en construirlas, a diferencia de las no convencionales como las eólicas o solares, que básicamente son las que se están construyendo últimamente, ¿no?, para abastecer al mercado eléctrico peruano. Estándar IREC que lo ha adoptado la comunidad energética es básicamente la energía producida por Mantaro en el año 2022. 6.200 gigawatt-horas que ha producido y cada gigawatt-hora es un certificado. Tienen un costo para certificar y que nosotros hemos estado ofreciendo a los clientes al costo, ¿no? Se está evaluando también un proyecto termoeléctrico en Tumbes con gas natural. Hay una empresa que es reconocida mundialmente que puede certificar de dónde viene la energía que está consumiendo el cliente. Y si es de origen renovable, pues le contribuye a reducir la huella de carbono. Sí, definitivamente, aparte de los proyectos que he mencionado, estamos evaluando también proyectos de energía renovable no convencional, como solares o fotovoltaicas, eólicas, ¿no? Bueno, somos la energía del Perú. Bienvenido a bordo.
Déjate llevar por la compañía aérea española, con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones, más modernos y sustentables. Nos gustará verte pronto, muy pronto. Obviamente, al ser una actividad que no está formalizada, uno tiene información de manera indirecta. Te lo voy a decir en números gruesos. En números gruesos, el Perú produce 3 millones de onzas al año formalmente. Y la formalidad está registrada en el Ministerio de Energía y Minas. En la estadística, todos los meses tenemos que reportar y esa información se va agregando y eso es lo que reporta el Ministerio de Energía y Minas. Números gruesos, el Perú formalmente 3 millones de onzas. Sin embargo, la SUNAT, la Superintendencia Nacional de Aduanas, que registra la salida de exportación de oro, está registrando al día de hoy cerca de 5 millones de onzas. Esa diferencia son 2 millones de onzas. Pero ahí no acaba el drama. Porque claro, esa regularización en la Superintendencia de Aduanas es justamente a través de empresas comercializadoras y el concepto REINFO. En teoría, esos 2 millones de onzas de diferencia, o casi 2 millones, serían consecuencia de la minería informal, ilegal, que está actuando. Pero si uno le suma un factor adicional que es Bolivia, Bolivia geológicamente ha producido siempre cifras muy pequeñas de oro, menos de 100.000, 200.000 onzas. Bolivia ha tenido años cercano a los 2 millones de onzas de exportación. ¿Qué es lo que estaría pasando? Nuevamente, haciendo una figura geográfica. El oro de la Rinconada, el oro de Puno y Madre de Dios, estaría saliendo de manera indebida por la frontera con Bolivia, y en Bolivia lo están formalizando, y Bolivia lo exporta. Y la otra diferencia del oro que se produce en Arequipa, que se produce en La Libertad, en parte de Cajamarca, ese es el que está saliendo por el Callao, vía el SUNAT. Entonces, números gruesos, obviamente. Si uno le suma 2 millones de onzas de oro anuales, ¿no? 2 millones de onzas que salen por las aduanas, que no corresponden a formal, y 2 millones que salen por Bolivia, aparentemente, porque Bolivia está registrando unos números de producción inéditos, estarías hablando de un problema del tamaño de 4 millones de onzas. Es muy grande. Es muy grande. Precios actuales son 8.000 millones de dólares al año. Y nuevamente, esos números de finanzas tienen que estar bancarizados. Es decir, necesitamos un sistema de inteligencia, trazabilidad también se le puede llamar, que te permita controlar la cadena productiva, que empieza con la compra de explosivos, que pasa por compra de equipos, y que finalmente procesa en algunas plantas, entre comillas, formalizadas, y finalmente exporta o sale por la aduana de Bolivia, pero finalmente se bancariza. Son números muy grandes, esos números nadie los tiene en el bolsillo. Entonces, si no logramos trabajar sector público y privado, porque hay privados y hay sectores públicos claves, aduanas es clave, el Ministerio de Energía y Minas es clave, la Superintendencia de Banca y Seguros es clave, la SUNAT es clave, con esos fondos compras bienes, ¿no es cierto? Y igual la SUNAT tendría que tener un registro de eso. Entonces, creo que necesitamos la trazabilidad, otra manera de decirlo, es un sistema de inteligencia que nos permite entender toda esa cadena productiva y empezar a resolver el problema. Sin información estamos, como dije al inicio, yendo detrás de la piñata. Está claro que el día de hoy con el precio del oro hay un incentivo económico muy grande y tenemos que lograr la trazabilidad. Un punto, en un extremo del sistema es controlar a quién se le vende explosivo y dónde se usa. Pero el otro extremo es entender quién lo viene produciendo y para eso necesitamos una entidad del Estado, ¿no?
Activos Mineros, como bien dices, lo hizo antes, está facultado para hacerlo, pero obviamente requiere darle los recursos, ¿no? No se trata simplemente de darle mañana la orden de comprar, salir a comprar. Sabemos que es riesgoso, sabemos que es complejo, pero tenemos que solucionar el problema, ¿no? Yo he recibido llamadas de activos mineros poco preocupados, diciéndome, esta solución es muy facilista, pero a nadie pretende que se implemente mañana, pero tenemos que crear el espacio para discutirlo e implementarlo, porque el Estado tiene que ser parte de la solución. Y necesitamos, de esa manera, vamos a entender más información para lograr ese concepto de la trazabilidad. Sin trazabilidad estamos un poco jugando a la piñata, ¿no? Como juegan los niños. Tienen que ser parte de la solución, porque claro, si yo suspendo la actividad de la planta concentradora, voy a suspender esta cadena productiva donde hay estas 400.000, 500.000 personas. Esas plantas todas han crecido bajo el amparo de un error que se cometió como Estado, de dejar en las regiones, en las DRENES, en las direcciones regionales de minería, la posibilidad de fiscalizar y obviamente autorizar operaciones de pequeña escala. Entonces, esas plantas, usando ese resquicio, esa ventana, han construido plantas que en teoría son plantas artesanales o plantas de minería a pequeña escala, pero que en la práctica no lo son. Entonces, dicho esto, lo que tenemos que pedirles, exigirles a esas plantas es igual, que empecemos a registrar con mucha precisión de dónde viene el mineral. Nuevamente, la trazabilidad pretende eso, es decir, entender de dónde viene y empezar a corregirlo. Y si ese mineral se está extrayendo de un reinfo mal obtenido, de un reinfo que no hay correlación entre el reinfo y la localidad donde opera, o si ese reinfo está ingresando de manera ilegal a concesiones de terceros, esa planta tiene que parar ese tratamiento. Es complejo, pero nuevamente, si no hacemos que el Estado de Derecho funcione, el país se va a convertir en la ley de la selva, ¿no? Creo yo que a lo largo de estos años tenemos organismos fiscalizadores como EFA o como Sinermin que tienen que cumplir su rol. Ellos no pueden cerrar la vista y decir, ¿sabes qué? Yo solamente me ocupo de la gran minería y de la menor minería. Es el Estado y es un problema del Estado y hay que ampliarle sus funciones para que empiecen a fiscalizar con los criterios que tienen, con los estándares técnicos que tienen, que son los correctos, todas estas plantas. Y esas plantas, ahí va a saltar, como se dice, la liebre, ahí vamos a detectar con precisión si están procesando mineral ilegal, si están procesando mineral vinculado a actos criminales. Sí, no hay que olvidarnos que, digamos, por los volúmenes de producción y los rendimientos de las personas que hacen actividad minera artesanal de vetas angostas, se estima que entre 400.000 a 500.000 personas se dedican a esa actividad. Obviamente esas 400.000, 500.000 personas no son los que financian la actividad, pero son aquellas que es su medio de vida. Y por eso es que la solución parte de la trazabilidad. La solución no es, voy a ponerlo en extremo, como en un momento el señor Urresti hizo, es bombardeo, ni tampoco es un tema solamente policial. Yo tengo que entender qué cosa está generando esta actividad. Obviamente una de las razones es la falta de empleo, la recesión económica, los precios de los metales que están altos y obviamente hay una suerte de conocimiento, de tradición en todos de hacer minería. Dicho esto, está claro que la solución pasa por trazabilidad y formalización. Y el reinfo tiene que ser, como su nombre bien dice, tiene que ser un registro integral. Se ha convertido en una suerte de visa para lo ilegal y para regularizar lo que no se puede regularizar. Con ese reinfo compran explosivos, con ese reinfo ingresan a zonas que no les corresponde, que no tienen la concesión minera. Con ese reinfo el mineral eventualmente llega a una planta, que después muchas plantas han surgido,
que se vanaglorian diciendo, no, yo solamente proceso mineral de artesanales que tienen su reinfo. Y finalmente ese oro, con ese reinfo se vende, se exporta y se bancariza. Entonces el reinfo es parte de la solución, además de la trazabilidad. Tenemos que reconocerle al gobierno que luego de este periodo tan difícil del verano, enero-marzo, se ha logrado restablecer la tranquilidad y el orden, sobre todo en el sur del Perú, y la producción de las Bambas, la producción de Antapacay, la producción de Minsur no ha parado. Por esa razón, más el efecto Quellaveco, que ya es un año que comenzó, yo diría, entre junio y julio, ya alcanzó capacidad plena de producción, va a ser un año en el Perú que deberíamos llegar a 2,4 o 2,5 millones de toneladas de cobre. El próximo año, si le sumamos el efecto Las Bambas, producción plena, y le sumamos Quellaveco, a su vez ya producción plena, podríamos estar llegando a 2,7, 2,8 millones de toneladas de cobre anuales. Es una buena noticia para el Perú, pero obviamente depende de que las condiciones del entorno se mantengan. Converso mucho con los amigos de Sauder. Ellos han hecho un trabajo, creo, muy bueno de relacionamiento, y obviamente tienen una propuesta que no solamente está enfocada en el proyecto, sino está enfocada en el valle, ¿no? En mejorar la calidad hídrica del valle. Lo que nos falta ahí, así como he reconocido que el gobierno ha tomado decisiones muy acertadas en restablecer el orden después de marzo, abril de este año, en el tema de Tía María le falta un poquito de ambición, ¿no? Yo creo que es posible, en la medida que hagamos un esfuerzo nuevamente público y privado, juntos, presentar los beneficios del proyecto y no temerle pues a la minoría violenta, ¿no? Esta minoría vocal, ¿no? Pero finalmente minoría. Es decir, estamos haciendo lo correcto. Yo creo que sería, el año 24 sería, digamos, un punto de inflexión de poder anunciar que se está invirtiendo en el desarrollo de Tía María. Sería muy bueno para el país. La perspectiva es que es posible, así es. Y hay que hacer el esfuerzo para que así sea. Hemos crecido, y hemos crecido con disparidades, ¿no? Un sector privado que ha ido creciendo, ha tenido regulaciones y estándares altos que ha ido cumpliendo, y un sector público que se nos ha ido quedando, ¿no? Y la hora por impuesto yo siempre le llamo, es una suerte de puente, o es una muleta para alguien que tiene una lesión, pero esa muleta la lesión no es permanente. Nosotros tenemos que lograr que el Estado, nuestro Estado, sea el que ejecute la obra pública. No puede ser que el privado lo tenga que hacer. Pero claramente la carencia en ejecución de obra pública, el mismo Estado lo está reconociendo ya en la operación y mantenimiento de la obra. Entonces ha surgido la idea de acabada la obra pública, obra por impuestos, por un periodo, el privado se haga cargo de la operación y mantenimiento de esa obra. Es posible, sí, pero nuevamente mi reflexión es, no estamos resolviendo el tema de fondo. El tema de fondo es, necesitamos que el Estado, nuestro Estado, madure y ocupe el rol que le corresponde. Ese no es el rol del privado. Y quizás un tercer tema vinculado a la obra por impuestos y servicios por impuestos es cómo lograr condicionar la transferencia de fondos públicos del gobierno central, que es el gran recaudador, hacia los gobiernos regionales, gobiernos locales, con el compromiso que se levante el estándar de gestión de inversión pública, ¿no? Es decir, yo tengo que lograr generar un incentivo para que, tú tienes que invertir en capacitar, invertir en preparar, invertir en tener los cuadros técnicos para que tú te encargues de las obras públicas. La ejecución de la obra y después la operación y mantenimiento. Y tienes que ir progresivamente mejorando esas capacidades y en función de esas mejoras yo te voy asignando más recursos públicos.
Al día de hoy es al revés. Te doy el dinero por delante y eso no está bien. Los sistemas de meritocracia no funcionan así. Es decir, yo tengo que mostrar resultados y en función de los resultados tengo la retribución. No me retribuyen por delante, ¿no? Eso, como concepto nada más está errado. Un país como el nuestro tiene en el fondo un problema serio de informalidad laboral, ¿no? Que como consecuencia de esa informalidad deviene en ilegal y otra parte deviene en criminal, lo que hemos hablado del oro. Y entonces tenemos que tener la audacia, si es la palabra que corresponde, no sé, o el respaldo, la decisión política de, por ejemplo, resolver el tema de la formalización laboral, ¿no? Yo no puedo tener un sistema de formalización o un registro, un sistema laboral que está diseñado para la gran empresa, que solamente una empresa de gran dimensión, de grandes retornos financieros lo puede cumplir. Una pyme, una MIPE no puede cumplir esas condiciones. Entonces, si no somos capaces de sincerar eso, vamos a seguir teniendo una fuerza laboral que no está incorporada formalmente a la actividad económica. Tenemos que resolver eso. Eso es una decisión clave, ¿no? Creo que el tema de la minería aurífera ilegal es otro ejemplo en el cual quien tiene que liderar el proceso es el Estado. Bueno, hemos terminado bien el año. El principio del año estuvo de alguna manera impactado por el fenómeno del Yaku. Nos impactó en el mes de marzo en particular, pero a lo largo de los siguientes meses pudimos recuperar la producción. Y el próximo año, 2024, esperamos que al final de este año o al inicio del 24 tengamos finalmente la aprobación de la modificación del estudio de impacto ambiental que nos va a permitir tener una visibilidad del negocio hasta el año 2036. Y en términos de producción esperamos tener una producción muy similar a lo que ha sido el año que está terminando, el año 23. ¿La campaña de exploraciones continúa? Sí, claro, ese es un continuo en el negocio minero. No paramos de explorar.